En Nuncios Online recorremos los más valiosos archivos para rescatar las voces que nos dejan mensajes de sabiduría. Archivo de sabias palabras. Un banco virtual que te trae las más interesantes disertaciones, valiosos reportajes, sabios audiolibros y discursos inolvidables. Archivo de sabias palabras. Lo que te perdiste o lo que crees volver a escuchar. Archivo de sabias palabras. En los archivos recuperados del año 2021 desde la emisora Red 101, ahora comparto una de las muy valiosas charlas con una amiga entrañable y sobre todo una prestigiosa profesional. Se trata de la arquitecta Viviana Rodríguez, titular de Viviana Rodríguez Equipamiento. En esta charla nos comparte valiosos conceptos vinculados a la arquitectura sustentable. Primera parte entonces de esta exposición imperdible que anticipa una muy pronta visita en vivo en Nuncios Online. Con nosotros habla sobre arquitectura sustentable la reconocida y prestigiosa arquitecta Viviana Rodríguez. En el concepto de arquitectura sustentable se encierran varios aspectos como es la arquitectura bioclimática, el respeto por la naturaleza, que es eso, también la no contaminación o la ecología y, como bien dice la palabra, que la vivienda se pueda proveer sus propios recursos. Y estamos hablando de básicamente energía y agua. Digamos que son los dos recursos principales que podríamos tener en una vivienda. El tema de la energía se combina generalmente en las tres energías que nosotros tenemos hoy en día, que es la eléctrica, el gas, y después tenemos la energía solar, de paneles solares. En general se trata de combinar las tres, no una sola, porque a veces no hay sistemas de almacenamiento muy eficientes para la cantidad de energía solar que necesitamos después de varios días nublados, o porque el gas no llega a determinadas zonas, o porque Ecogas nos pone un límite de 10 metros cúbicos en un edificio de la quinta sección. Entonces no te queda otra que combinar energías. Y la energía eléctrica también la tenemos bastante limitada, no solo por el costo, sino porque las reglamentaciones nos impiden poner muchos artefactos eléctricos a la vez, pues no aguantan los cables. Por ejemplo, el cable que va de un medidor de DEMSA al tablero general de una vivienda es de 6 milímetros. Y en el mercado nos encontramos con calderas eléctricas que en su manual te dicen que el cable tiene que ser de 9 milímetros. Desde ya hay una disparidad en lo que se ofrece en el mercado y lo que la reglamentación dice. Una de las preguntas que siempre me hacen con respecto al tema donde trabajo yo, en las cocinas a veces, es, ¿qué pongo? ¿Un anafe eléctrico a gas? Bueno, sabemos que los artefactos eléctricos de cocción aumentan la velocidad de cocción en un 30%, ¿no? Entonces todo es mucho más rápido. Pero tenemos que tener un circuito cableado y una serie de térmicas que nos permitan tener un anafe, un lavavajillas, una heladera, una cafetera, una tostadora, y a veces prenden todo a la vez, ¿no? Entonces el cable no alcanza, la térmica tampoco, y el consumo es extremo. Dentro de los anafes eléctricos, otra de las preguntas que siempre me hacen es, ¿qué es mejor, el vitrocerámico o el anafe de inducción? Se ven igual, un vidrio negro, chatito, precioso, que no es facilísimo de limpiar. Es mucho más barato comprar el anafe vitrocerámico que el de inducción. Pero el de inducción tiene bajo consumo, así como los aire acondicionados ahora vienen de bajo consumo con la tecnología inverter de los split. Las heladeras, los lavarropas, vos lees en la etiquetita que trae una serie de colores de arcoíris, y si es verde es porque consume menos. Bueno, el anafe de inducción consume muchísimo menos. Pero ¿qué pasa? Necesitas una vajilla especial. Es decir, si vos no tenés las cacerolas o las fuentes o lo que vas a usar o poner al fuego con una aleación metálica especial, hay marcas, un par de marcas de ollas muy famosas que son especialmente para trabajar en eso. Si no, tenés que empezar a agregarle una plaquita metálica, qué sé yo, para que la distribución del calor sea
pareja en todo la base del recipiente de cocción. Entonces, esa es la cuestión. ¿Vamos a invertir en una DAF de inducción? Sí, es más caro. La boleta de luz va a ser muchísimo más baja, pero también tenés que invertir en la vajilla. Si te vas al vitrocerámico, bueno, tenés que tener el cableado correspondiente con los espesores que consuman, que consideren todos los consumos que vamos a tener en el sector de la cocina. Por lo menos tratar de dividir esos elementos en un circuito que esté separada ciertos sectores de la cocina, porque todo en un solo cable no se lo va a aguantar. Sacando el tema de la energía, el tema del ahorro del agua o el tratamiento de las aguas que se pueden reutilizar para riego. También podemos comprar, porque la pregunta tuya ayer fue ¿cómo puedo hacer yo para adaptar la casa que tengo para que sea un poco más autosustentable y las boletas de gas y de electricidad no sean tan monstruosas, porque va a haber aumento, y otro, bueno, el agua, el consumo. Si vas a reemplazar una mochila de inodoro, hoy vienen las opciones de mochila con media carga y carga total. Nosotros en Mendoza tenemos estipulado que cada mendocino consume 80 litros de agua por día. En Europa se espantan porque ellos calculan con 40 litros por día. Porque nosotros, el cepillado de dientes, el agua está abierta, el lavado de platos, el agua está abierta. Bueno, el jardín, bueno, lavar el auto, es como todo un rito. Bueno, entonces hay una cuestión que miramos hacia el oeste de acá, que tiene esa vista tan linda, y vemos si no hay nieve, ¿qué nos espera, no? Entonces, bueno, hay que tomar un poquito de conciencia en el ahorro del agua. Y luego, por supuesto, es un tema mucho más complejo, la reutilización de las aguas. Pero no quiero entrar en eso porque la pregunta concreta tuya era ¿cómo hago para arreglarme con lo que tengo? ¿Cómo aprovechar lo que tengo? Bueno, cuando nosotros decimos abramos una ventana, tenemos que pensar en los inconvenientes climáticos. Para mí lo más acertado en el clima de que hoy tiene Mendoza sería el este. El norte te mata, el oeste te mata, el sur te morís de frío en invierno. Bueno, pero cada vez que pensás en abrir una ventana tenés que pensar en la carpintería, si va a ser térmica o no, si va a ser de aluminio, si va a ser de madera, si va a resistir las corrientes de frío y de calor que entran, si el vidrio va a ser simple, doble. Después tenés que pensar en la reja y después tenés que pensar en la cortina. Simple, doble, que se vea para afuera, que no se vea, que bloquee la luz, qué sé yo. Entonces cada vez que nosotros pensamos en una abertura nos olvidamos de esos tres aspectos. Por eso mi papá siempre me decía, ojo cuando abrís la ventana, que es caro, pues hay un montón de cosas que ponerle a ese vano. Y después, ¿cómo vas a limpiar ese vidrio? Porque vemos unas cosas preciosas, unos ventanales bárbaros, pero después el cliente te dice, bueno, está bien, yo me voy a hacer una casa acristalada divina, pero ¿cómo la voy a climatizar? ¿Cómo voy a limpiar ese vidrio? Tengo que llamar al hombre araña o tener el dinero suficiente para mantener un jardín con una vista preciosa, con un jardinero y con un tipo que me limpie los vidrios. Entonces, ahí va la sustentabilidad del día a día nuestro. Es decir, ¿hasta dónde nos podemos hacer una casa que podamos mantener? No solo con los impuestos, los servicios, sino con el mantenimiento propio que genera una casa, hasta para limpiar un vidrio, porque a lo mejor vos no te podés trepar y tenés que contratar a una persona. Lo mismo pasa con el jardín y todo eso. Yo diría que el primer concepto es el verde. Si vas a elegir comprar un terreno, que tenga árboles. Un árbol tarda 20 años en darte sombra. Y mucha gente dice, no, este árbol me molesta porque ahora quiero hacerla, y lo rompen y lo sacan. En vez de crear un diseño en el entorno de ese árbol, teniendo en cuenta las bondades que nos va a dar ese árbol, ya sea de hoja caduca o perenne, durante todo el año. Nos puede cambiar la vida en la presencia del árbol. ¿Por qué? Porque nos arroja sombra y porque nos da un espacio para compartir muy importante en verano debajo de las hojas. Viviana, es muy valioso cómo has enfocado este tema. Parece que hubiera sabido a quién preguntarle, porque en esto voy a usar una palabra que se viene usando desde lo político hace un tiempito atrás. Hay mucha zaraza con respecto cuando se habla de lo sustentable, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? La industria de la construcción, te tengo que dar unas cifras que son lamentables. Has puesto el dedo en la llaga, diría yo, porque la industria de la construcción se consume el 50% de los recursos del planeta. Por ejemplo, en la madera yo tengo, ayer había una presentación de Agerhouse, que es una empresa multinacional que nos provee paneles de madera que es fantástica. Me dice, venite a dar una charla.
Lo más importante que ellos son austríacos, la forestación para después poder talar y construir y crear tableros melamínicos, de lo que fuera. Pero no todos los países se toman la molestia de crear sus propios cultivos de distintas maderas, como hacen los nórdicos, que tienen el mejor diseño de los muebles y las mejores maderas del mundo, pero están abocados a proteger ese recurso natural. Pero fuera de la madera, vos decís, bueno, ¿qué sistema constructivo elijo? Ladrillo tradicional, cemento, steel frame, construcción liviana, acero. El cemento necesita 1700 grados para poder formarse, ¿no? La cal, el acero son aleaciones de metales que también son todos hornos que están arriba de los 1000 grados y eso produce dióxido de carbono que va a la atmósfera. Entonces, olvídate de que te estamos hablando de mucha zaraza, de que la arquitectura es ecológica. Ponele en viviendas simples que no van a ser rascacielos acristalados, porque un rascacielos o un edificio en altura necesita cemento, necesita vidrio, estamos hablando de 1000 grados para arriba, un horno para poder templar vidrio, y el acero, que es aleación de hierro, cobre, estaño y otros metales que también necesitan una gran temperatura y que contaminan el aire. Si vos te vas a decir, bueno, ¿qué material ecológico tengo? Y bueno, puedo usar el PET, que es reciclarlo, que es el envase de plástico, relleno de tanta cosa, qué sé yo, y se pueden armar muros de eso. Hay una arquitectura preciosa en barro, que es como que retoma la historia del adobe, pero estamos hablando de casas básicas, ¿no es cierto?, de un solo nivel, porque creo que en México vimos lo último que se hizo con adobe en 2 pisos, 3 pisos, y eran muros que tenían 1,5 metros de espesor, porque no... Y después hubo inventos que se hicieron acá de decir adobe vigado. Adobe vigado es un desastre porque decís, bueno, al adobe se le agregó columnas y vigas para que fuera más sísmico, pero esa estructura de hormigón armado, que es las vigas y las columnas, reaccionan contra el adobe haciéndolo estallar. Entonces termina siendo una bomba de tiempo. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué técnica constructiva vamos a usar? Hay que saberla manejar a fondo. Esto fue Archivo de Sabias Palabras.